para la Asociación Mexicana de Experiencia de Clientes es un honor participar en el ciclo de eventos que se celebran en la Semana de Centricidad del cliente del Grupo Coppel, por lo que aprovecho para agradecer a Coppel como asociado de la asociación por su gran implicación y compromiso por colaborar e impulsar la experiencia del cliente como eje transformador de la industria en México. La transformación hacia una cultura corporativa centrada en el cliente es la temática que abordaremos a continuación, pero antes permítanme compartirles algunos datos que revelan la importancia de la conexión entre la experiencia del cliente y la cultura organizacional y la experiencia de empleado. Forrester, en un reciente estudio, ha constatado que las empresas con alto compromiso interno tienen un 81% de aumento en la satisfacción de sus clientes. Y más allá, Bain, en otro informe reciente, cuantifica que estas empresas con alto nivel de compromiso de sus colaboradores, pues generan un 2,5 veces más ingresos que las empresas con bajo compromiso. Y recuerden que el propio Walt Disney decía que los verdaderos protagonistas de la magia de los clientes que viven en los parques de atracciones precisamente estaba generado por las personas que trabajaban en los parques. La nueva cultura organizacional centrada en el cliente, lógicamente, está también desarrollada en nuestra metodología EDI, que desde ya les invito a conocer en mayor detalle. Cuando hablamos de cultura organizacional, sin duda hablamos de personas. Y en el día de hoy les decía que tengo el gustazo de comunicarles que sin duda nos acompañan grandes profesionales con una dilatada experiencia profesional, pero sobre todo nos acompañan grandes personas con una pasión por su trabajo y un nivel de compromiso inspiradores para todos. Y precisamente ese es el objetivo. Ojalá que sus conocimientos y experiencias les inspiren a transformar sus empresas desde el valioso motor que son las personas. Indicarles que al final de nuestro evento podrán realizar una encuesta de satisfacción y para ello vamos a compartirles en pantalla y en el chat un código QR. Sin más, le voy a dar paso a Ruby Verdugo, gerente nacional de la evaluación del servicio en Coppel, que va a moderar el evento y que nos presentará a nuestros grandes panelistas de hoy. Ruby, por favor, cuando puedas. Gracias. Hola Marta, muchísimas gracias. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos. Y bueno, el día de hoy estoy muy emocionada debido a que hemos generado este espacio de diálogo junto con la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, conocida como AMEC, en donde pues conversaremos sobre un tema que ha cobrado muchísima relevancia, como lo es la transformación hacia una cultura corporativa centrada en el cliente. Y bueno, con esta dinámica que llevaremos en paralelo, estamos culminando por un lado, con broche de oro, la Semana de la Centricidad en el Cliente de Grupo Coppel, que como todos saben ha sido una serie de webinars que hemos llevado durante todos estos días, desde el lunes pasado. Y bueno, y por otro lado, estamos dando pie a participar en este maravilloso formato de discusión que se denomina AMEC Talk, como pueden ver aquí en nuestros fondos de pantalla. Y bueno, tenemos grandes personalidades que estoy segura que nos enriquecerán con su experiencia en este espacio de diálogo. Y para ello, pues doy la bienvenida a nuestros tres invitados. Voy a iniciar presentando a Elia Santillán Moncayo. Hola Elia, bienvenida. Elia es directora regional para Atento México, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector BPO-CRM. Previamente se desempeñó como directora regional de operaciones de la compañía, asimismo fungió como directora de negocio de Atento para BBVA. Y bueno, en este año, ella ha sido nombrada por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México, ocupando el sitio número 70. Elia, muchísimas felicidades por este premio y bienvenida. Nos complace tenerte con nosotros. Por otro lado, bueno, también tenemos dos personalidades desde España. Nos acompaña el doctor Carlos Macías Cadavid. Él es director médico del Hospital Universitario HM Torrelodones, del grupo HM Hospitales. Él ha sido el principal promotor de lo que se denomina Patient Experience, quien ha entendido que el paciente no solo es una persona que vive una patología, sino que es una persona que vive toda una experiencia de atención y servicio. Y que en el fondo, si pudiera elegir, pues no iría al médico,
¿no? Entonces, bienvenido, Carlos. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. Y finalmente, pero bueno, no menos importante, nos acompaña Javier Gallardo. Hola, Javier. Javier es director de Customer Success and Experience at SAGE y profesor de diversas importantes escuelas de negocio y universidades en España. Ha recibido diversos premios, entre ellos el premio CRC de Oro en 4 ocasiones, en 2007, 2014, 2017 y el último en 2019. Esperamos el del 2021, Javier. Y bueno, este premio reconoce la excelencia en la atención al cliente. Bienvenido y bueno, a los 3 les doy la más cordial bienvenida a esta plática que estoy segura que será muy enriquecedora para todos. Y bueno, muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio. Este formato se basa en una ronda de preguntas y voy a iniciar contigo, Elia. Claro que sí. Muy bien. Sabemos que representas a Atento y que el principal objetivo de Atento es contribuir al éxito de las empresas, garantizando la mejor experiencia para sus clientes. Las empresas les confían a sus clientes, a ustedes, la relación que tienen con ellos, lo cual implica una gran responsabilidad. Y partiendo de esta premisa, Elia, ¿cómo culturizar a las empresas para que el cliente sea su motor de decisión y cómo lo hacen ustedes desde adentro de su empresa? Vale, muchísimas gracias, Rubí, por la pregunta. Primero que nada, agradecerle a la AMEC por el espacio, por estar aquí, y también a Coppel por invitarme. Y un gusto estar compartiendo con ustedes esta experiencia. Yo diría que en nuestro caso, al pertenecer al sector de experiencia al cliente, tenemos la posibilidad de acompañar a más de 400 compañías de distintas industrias, justamente en esta área estratégica tan importante que es la atención al cliente. Y eso nos permite hacer sugerencias que vayan encaminadas a centrarse en el cliente, haciéndole ver los beneficios. Desde mi punto de vista existe una gran capacidad, ya como lo decía Marta, de que quien acompaña esas estrategias para la mejora del cliente y la satisfacción tienen esa correlación con el crecimiento. Y en el caso de Atento, lo que buscamos siempre como una empresa de servicios es acompañar en el cumplimiento de los KPIs más importantes que el cliente valora en el proceso de atención, que viene siendo desde te atiendo oportunamente, te resuelvo la llamada, tengo un tiempo medio oportuno para darte esa solución, y en cada interacción buscamos entender qué tan satisfecho no está el cliente con el servicio que estamos dando. Pero algo que decíamos también muy importante, no solo es el proceso de cómo atendemos a los clientes, sino los empleados que atienden a los clientes. Y en ese sentido, trabajamos en procesos de fidelización, de identificación con cada uno de los clientes que nos contratan, para que nuestros empleados que atienden a ese cliente, a nuestro cliente, esté fidelizado y esté también con esta orientación hacia el cliente. Y buscamos que nuestros KPIs de rotación y ausentismo, de fidelización de empleados, estén acompañados para ese objetivo de la experiencia del cliente. Por otro lado, para mí, centrarse en el cliente es una inversión más que un gasto. Al tiempo que damos la relevancia a los clientes y nos enfocamos aún más en su satisfacción, también conseguimos conocerlos mejor. Y eso nos hace estar un paso adelante de lo que ellos están buscando y empezar a ver qué proyecciones podemos llegar a tener. Escuchar al cliente es un proceso evolutivo que nos permite transformar procesos y áreas para hacer mejoras y propuestas mucho más acertadas. Como lo decías, desde Atento somos muy afortunados porque podemos conocer a los clientes de nuestros clientes, escuchar sus inquietudes y poder ofrecerles nuevas soluciones, desde nuevas soluciones tecnológicas, nuevas soluciones para agregar valor, para evolucionar los procesos, nuevos canales, desde cómo el cliente se quiere ser atendido, cuáles son las prioridades de por dónde y qué proceso es más importante para el cliente, desde los análisis, para poder transformar esas experiencias en los usuarios. Si lo resumimos, somos parte de toda la cadena de valor de la atención del usuario, de los clientes. Compartirles también que la pandemia
nos hizo evolucionar mucho más, ¿no? Y hoy hablamos de que somos más digitales, ¿no? Hay una estadística que recorrimos en 1 año y medio, prácticamente 5 años de evolución en todo este tema de los canales digitales. Cada vez son estos los canales los que está pidiendo el cliente, desde Facebook, desde la parte de WhatsApp, han incrementado las interacciones por arriba del 50%. De hecho, hay un dato muy interesante de la consultora Frost & Sullivan que destaca que se prevé que los canales digitales sigan creciendo en un promedio del 11% continuo hasta el 2025. Y bueno, otra prueba y compartirles desde Atento qué estamos haciendo y como BPO es, para centrarnos en el cliente hay diferentes tecnologías y me gustaría compartirles en específico lo que hacemos con Speech Analytics. El Speech Analytics lo que nos permite no solo es escuchar al cliente, sino desde entender cuáles son los procesos que le preocupan, si le estamos dando la solución o no, sino adicional las emociones de cara a cómo está recibiendo esa respuesta, si lo estamos haciendo sentir cómodo o no, y eso da pie a que sigamos evolucionando en los procesos de compañías, pero no solo en los procesos, sino en las formas de cómo hacemos esa atención a los clientes. Por otro lado, creo que también es clave que todas las compañías empecemos a hacer análisis, diagnósticos de cómo estamos, qué procesos podemos evolucionar y cómo definimos esas nuevas estrategias. Y algo que decías hacia las empresas mexicanas, me gustaría también resaltar que entre las compañías el tejer una red que nos permita permear y compartir mejores prácticas para motivar esa cultura entre otros colegas es fundamental. Y en este caso, agradecer a la AMEC porque está haciendo un papel muy importante en México para incentivar estas certificaciones, el que realmente compartamos y nos focalicemos en la experiencia del cliente, desde metodologías, desde compañías de diferentes sectores y que como país vayamos en esa cultura centrada en el cliente. Muchas gracias, Rubí. Perfecto, Elia, muy, muy interesante. Y bueno, Carlos, ¿ustedes cómo lo hacen? Qué buena pregunta. Pues yo diría que siendo extremadamente pesados y matizo, ¿no? Quiero decir, cambiar la cultura de una organización es sin duda lo más complejo, intervienen muchísimos factores y como ha dicho Elia, hay que atender a muchísimas áreas y yo por resumir un poco una idea clave, o al menos lo que yo he visto en mi experiencia personal con este cambio hacia la cultura de la experiencia de paciente y centrado de verdad en el paciente, porque muchas veces nosotros en el sistema sanitario estamos mucho más centrados en la enfermedad que en el paciente, pues es explicar, como dice el bueno de Simon Sinek en esa maravillosa charla TED del Círculo de Oro, explicar desde el porqué, ¿no? Estar constantemente, y en mi caso constantemente significa que, como bien decías tú, yo soy el gestor de una empresa que no cierra ningún día del año y que todos sus clientes, si pudieran elegir, no lo serían. Entonces, esto significa que en todo el continuo de lo que nosotros hacemos, en mi caso en un hospital, 24/7 tengo que estar explicando por qué tenemos que poner al paciente primero. Y eso es a veces un complicado porque tenemos que poner a veces delante a la enfermedad, tenemos que poner delante a veces a los trabajadores, tenemos que poner delante a temas administrativos que se cuelan en ese objetivo y realmente no es ni siquiera un concepto que se puede enmarcar dentro de un departamento, así que no, es una actitud, es una manera de trabajar y en mi caso es una manera de vivir y de materializar la vocación médica, ¿no? Pero si tuviera que resumir algo sobre cómo lo estamos haciendo es siendo inasequibles al cansancio y al desaliento y todo el día aprovechando cualquier mínima oportunidad para decir lo que tenemos que hacer, nuestra misión. Nuestro propósito es eso, como bien decía Elia, los beneficios son tremendos, no son inmediatos, cuesta mucho cambiar la cultura, pero realmente las cosas que uno consigue en una institución sanitaria cuando de verdad y no de boquilla ponemos al paciente en el centro y hacemos todo para cuidar a los pacientes y a sus familias es tremendo y en eso hay que seguir y ojalá que allá en México pues igualmente mis compañeros de
que trabajan en hospitales, centros de salud, ambulancias, cualquier cosa que se dedique a atención al paciente, estén en ese camino que es apasionante y que realmente creo que es el correcto, dado que por eso nos hemos hecho todos sanitarios. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y pudiésemos, yo creo, pensar, ¿no? O siempre que pensamos en experiencia del cliente, pensamos en una empresa, en una transacción, en recibir un producto, pero en este caso, hablando de un servicio y viniendo desde un hospital, desde que se hizo la planeación de todo esto, fue muy importante conocer cómo lo están haciendo ustedes, porque al final todos somos sus clientes en algún momento, ¿no? En menor o mayor escala, pero creo que eso es algo que ustedes están innovando y muchas felicidades. Y bueno, Javier, en tu caso, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, muchas gracias, Rubí, y buenos días a todos. La verdad es que muchas veces es una controversia, ¿no? Todos sabemos, y todos los que estamos aquí, estamos más de 300 personas, que el cliente es lo más importante, ¿no? Que tiene una compañía, porque al final es el único que te da ingresos, ¿no? El único que te da su dinero, ¿no? Los demás, pues incluso los propios empleados, ¿no? En muchos casos, ¿no? Lo que hacemos es, digamos, pues una inversión, un coste, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? Y la paradoja es que dedicamos mucho tiempo, ¿no? Todos los que estamos trabajando en el ámbito de clientes, de experiencia de clientes, en intentar, pues, digamos, culturizar, ¿no? Es decir, favorecer esa cultura que estábamos hablando, que tanto Elias como Carlos como tú, Rubí, pues comentábamos al principio, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de SAGE, SAGE es una empresa tecnológica, nosotros nos dedicamos al software, ¿no? Dentro pues, del mercado europeo, mundial, ¿no? Y dentro del ámbito de la experiencia de clientes, pues, y para el objetivo digamos, de fomentar la cultura, pues realizamos diversas prácticas. Yo creo que la primera, pues es básicamente intentar pensar en nuestros compañeros, ¿no? Como lo hacemos con nuestros clientes. Es decir, muchas veces dentro del ámbito de la experiencia de clientes, nosotros dedicamos mucho esfuerzo, mucho cariño, mucho tesón, ¿no? En hacer lo mejor para el cliente, y muchas veces obviamos dentro de nuestro ámbito, digamos, a nuestros compañeros, ¿no? Entonces yo, con mucho tiempo, ¿no? de maduración, ¿no? Porque las cosas, ¿no? Pues tenés que dedicar mucho tiempo, ¿no? Como decía Elia, ¿no? Dentro de su exposición, pues nosotros descubrimos, ¿vale? que tenemos otros clientes dentro de la organización que son nuestros empleados, ¿no? Entonces, dentro de hay un ámbito dentro de la experiencia de clientes que tiene que ver con el engagement, ¿no? con el tema, digamos, de cultura, ¿no? Dentro del ámbito de las propuestas de valor dentro de la compañía, y nosotros tenemos proyectos de todo tipo, ¿no? Y por mencionar alguno que puede ser más conocido y que en algún foro pues se comenta, pues por ejemplo el programa Pokémon, ¿no? Es decir, el programa Pokémon, como los dibujos animados, ¿no? que todos vemos bueno, yo los veo con mis hijos todos los días porque no veo otros canales, ¿no? Que no sean de dibujos animados dentro de la televisión. Pues los Pokémon tienen, como sabéis, pues tienen poderes, ¿no? Y evolucionan, tienen superpoderes y evolucionan. Pues lo que intentamos con nuestros empleados es que tengan esos superpoderes y evolucionan, ¿no? Si estuviera mi hijo aquí, que se ha ido a un cumpleaños, pues lo pondría aquí a exponer. Entonces dice, el Charizard se convierte en Charmander, el Charmander en, no sé, ¿vale? Cosas raras y tal, y cada uno va adquiriendo superpoderes, ¿vale? Pues esta es una de las buenas prácticas, ¿no? que nosotros exponemos siempre dentro de este tipo digamos, de simposios, ¿no? de charlas, ¿no? Porque al final el trabajar en la cultura, el trabajar en el empowerment, el pensar que todos son importantes a la hora de entregar esa experiencia de clientes, el hacer que cada una de nuestras personas, o por ejemplo, la gente que trabaja con Carlos o con Elia o con Rubí, ¿no? Sean los directores generales o los CEOs de cada una de las interacciones que tenemos día a día, y tenemos miles y millones de interacciones todos los que estamos aquí, pues yo creo que es lo más relevante. Otra buena práctica que puedo compartir, hay muchas, pero no tendríamos tiempo, ¿vale? Pero otra buena práctica es, por ejemplo, lo que denominamos nosotros el Customer Success Safari, ¿vale? Que es
el safari de clientes, ¿no? Es decir, que básicamente esto obedece a un principio, ¿vale? Que es que mucha gente que toma decisiones dentro de las empresas no tiene, no ha visto un cliente en toda su vida, ¿no? O desde hace muchos años, ¿no? Entonces, esto es un poco inadmisible, ¿no? Porque la cultura también es el ejemplo, ¿no? Es decir, oye, si tú focalizas como CEO, como director general, como comité, y te importa el cliente, tienes que dedicar horas, ¿no?, a ese cliente. Entonces, nosotros hace unos años nos inventamos una especie de safari, ¿no?, en el cual la gente ve y visualiza y vive la experiencia tal como un safari de África, ¿no?, a ver animales y tal. Pues aquí no son animales, son clientes, perdónenme, pero la gente vive la experiencia en tiempo real con una técnica que es el shadowing, ¿vale?, en primera persona, con lo que nosotros llamamos customer nativo, ¿no?, que es toda la gente que está en primera línea. Y esto, créanme, cambia la percepción y cambia las decisiones, ¿no? Esto se utiliza en muchas empresas, la silla de cliente, el comité de clientes, no sé, es decir, integrar la figura del cliente dentro de los órganos de decisión, ¿no? Bueno, pues mi consejo en este punto a tu pregunta, Rubí, es cómo culturizar, pues con mucha imaginación y pensando que aparte de tus clientes externos, tienes a una serie de clientes que son tus compañeros, que sin ellos, si no los convences, ¿vale?, tienes un serio problema. De acuerdo, Javier, muchísimas gracias. Creo que, bueno, esto es bien importante, ¿no? El no solamente enfocarnos en nuestro cliente externo, sino también en el cliente interno, ¿no? Y bueno, gracias por compartirnoslo. Y una vez que ya conocemos pues estos temas tan importantes de transformar la cultura en el interior de las empresas, sentando las bases para una cultura centrada en el cliente, ahora les pregunto, si tuviéramos que definir el proceso de evangelización ideal para la instalación de una nueva cultura centrada en el cliente con nuestro cliente interno, ¿cómo lo harían o cómo lo han hecho? Inicio contigo, Carlos. Yo no sé si hay ideales, la verdad. Probablemente, no sé, yo creo que no hay un método único y seguro que yo os puedo contar uno y tanto Elia como Javier y los que nos están escuchando otro, ¿no? Pero creo que sí que hay cosas como que son muy, muy core, que no se pueden obviar. La palabra lo dice todo, evangelización, como he dicho antes, es algo constante, es decir, ni siquiera es solo cuando estás aquí en el trabajo, ¿no? Yo creo que todo lo que tú hagas y todo lo que no hagas tiene que estar orientado a transmitir ese mensaje. En mi caso, yo lo resumo en que nosotros estamos aquí para hacer dos cosas: cuidar y trabajar en equipo. Esto es un concepto muy chulo que lo cuenta muy bien Fred Lee en un libro que se llama Si Disney dirigiera tu hospital, que viene a decir que en sanidad lo que tienes que estar todo el rato transmitiendo es: estamos aquí para cuidarte, trabajamos en equipo, ¿no? Y efectivamente eso es algo que tiene que estar 24/7 en todas y cada una de las interacciones, sean en el hospital o sean en el antes o en el después. Es decir, nuestra página web tiene que comunicar eso, nuestra app tiene que comunicar eso, nuestras personas del call center tienen que comunicar eso. Y lo que dice Javier, ¿no? Es decir, hacer ese safari. Yo no tengo la capacidad de hacer el safari. Aquí lo que utilizo son las lentejas, ¿no? Es decir, mi cocinero hace unas lentejas fantásticas y lo que hago es engañar a todos los de servicios centrales para que se suban al hospital a comer lentejas y de paso vean pacientes y vean lo que ocurre. O yo, por ejemplo, trabajo por la noche, ¿no? A veces hago noches de dirección, es decir, es muy importante estar en el sitio. Me veis de pijama verde, ¿no? Esto nos lo ha traído un poco el COVID, pero ya no estamos de traje y corbata. Los directores estamos en el sitio donde ocurren las cosas y si acaso diría otro concepto es no dejar ningún detalle por menor, ¿no? Es decir, bueno, es que parece que esta cosita, bueno, no es tan importante. Nosotros a veces podemos decir, hombre, es que a este señor le hemos salvado la vida porque venía con un cuadro de peritonitis y ahora me estás diciendo que, pues como me ha pasado hoy mismo, ¿no? Una señora que ayer operamos de urgencia y que cuando iban a pasar los familiares una estancia al lado del puesto en la unidad de cuidados intensivos estaba fea y le he dicho a la supervisora, no, arregla esto, está feo.
no concuerda, el mensaje no es de cuidado, vale, la estamos cuidando mucho a la señora, pero al lado tenemos un montón de trastos de la propia unidad. Esto hay que pensarlo de esa manera. A veces te van a mirar con cara de loco, ¿no? Diciendo a este qué le ha pasado, pero realmente yo creo que ese proceso de evangelización tiene que ser continuo y sin dejar ningún detalle al azar. Bien, muchas gracias, Carlos. Javier, en tu caso. En mi caso yo tendría que tirar la empresa y empezar de cero, ¿no? Es decir, como muchas de nosotros, ¿no? Pero, y de hecho muchas de las empresas que están digamos, en situaciones top en este momento en cuanto a clientes es porque han nacido hace pocos años, ¿vale? Han adoptado modelos muy relacionados, ¿no? Con clientes como Netflix o como Amazon, como tal y cual, ¿vale? Y han roto todas las barreras y todo, digamos, todo lo que nosotros pensábamos que era importante, ¿no? Es decir, entonces, uno de los aspectos que a mí me gusta más decir es que la cultura, ¿no? Que se come al Customer Journey, hablando y parafraseando a Peter Drucker, ¿no? En este caso no es el Customer Journey, es la estrategia, pero bueno, en nuestro caso el Customer Journey para la cena, ¿no? Y es totalmente cierto, es decir, oye, la cultura es básicamente lo que hacen los empleados cuando no los miras, ¿no? Es decir, dentro del hospital, pues los que cuando no está Carlos, ¿vale? O un miembro de la dirección, pues oye, pues a lo mejor no ocurre en eso, ¿no? Pero lo que queremos las compañías es que ocurra, ¿no? Lo que nosotros tenemos diseñado, ¿no? Dentro de nuestros Customer Journey, nuestra propuesta de valor, ¿no? En cada momento, ¿no? En cada interacción. Y para eso, digamos, queremos, ¿no? En el ámbito de la experiencia de clientes. Entonces, evangelización, yo básicamente creo que contando con la gente desde el inicio, yo, por ejemplo, una práctica que yo aplico es cuando nosotros lanzamos un producto, siempre pensamos en la gestión del cambio interna, ¿vale? Una de las cosas antes de sacarlo es lo que conlleva ese producto de manera interna, ¿no? Es decir, cómo lo van a vender los vendedores, cómo lo van a prestar el servicio técnico los técnicos, los consultores, los de marketing, cómo lo van a vender, e incluimos al cliente dentro de esta fase haciendo test, ¿no? Es decir, oye, tenemos una serie de clientes, una comunidad de clientes, en este caso, como si fuera una premiere, ¿no? Una película, pues les exponemos los productos, ¿no? Antes de lanzarlos al mercado para ver si realmente no nos hemos equivocado, ¿no? Con respecto a lo que quieren y con lo que quieren también nuestras personas internas, ¿vale? Yo creo que el ejemplo también es fundamental, como decía Carlos, es decir, oye, tú no puedes promover, ¿no? Una cultura centrada en el cliente si no lo vives, ¿no? Y si no dedicas tu tiempo, ¿no? A este caso, hace poco estudié, no me acuerdo dónde lo escuché, pero decía, hay una encuesta en la que dice, oye, ¿por qué a la gente le da miedo qué actos, ¿no? Pueden provocar que la gente le despidan, ¿no? Entonces, el 70% de la gente dice por no cumplir resultados, ¿vale? El 20% dice por insultar al jefe, ¿vale? Y hay un pequeño porcentaje que dice, oye, por no hacer caso a mi cliente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es revelador del estado, ¿no? en el que estamos la mayoría de las empresas en la actualidad, ¿no? Es decir, oye, muchas veces hablamos, ¿vale? Pero luego internamente y todos nos miramos un poco el ombligo, ¿no? Luego dentro de casa, pues a veces actuamos de forma diferente, ¿no? Yo creo que Rubí, pues esta sería la reflexión, ¿no? De esa evangelización que es muy complicada, ¿vale? Pero bueno, en eso estamos todos, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Javier. Al final de esto voy a hacer un pequeño resumen de estos puntos que han resaltado ustedes que se me hacen muy interesantes, pero ahora cedo la palabra a ti, Elia. Muchas gracias, Rubí. Bueno, yo muy enriquecedor los comentarios de Javier y Carlos. La verdad es que es muy cierto el que el vivir la cultura, yo creo que es algo de lo que nos ayuda a entender realmente el qué es lo que nuestro cliente está haciendo, ¿no? Y la verdad, la evangelización es algo complejo. Pareciera que decimos, ya estamos como compañía y estamos evangelizados y listos, estamos todos centrados en el cliente y de la parte interna.
yo sí creo que una parte muy importante es que lo veamos como que es parte de nuestro core de negocio. Cada colaborador tiene que ver que la empresa debe de estar enfocada hacia el cliente, desde todos los nuevos empleados hasta los empleados ya activos, de que nuestro objetivo es ese, estar centrados en el cliente y que vamos a obtener beneficios y vamos a tener recompensas de que la compañía está orientada hacia ello, hacia el crecimiento. Entonces, y creo que es un proceso repetitivo y que uno lo tiene que vivir y lo tiene que hacer para bajarlo hacia el resto de los equipos. Yo le sumaría algo más adicional a que decimos lo tenemos que vivir, porque por ejemplo en Atento vivimos el proceso de atención de muchos de nuestros clientes, de que nos podemos también a entender el servicio, a escucharlos y ver qué otro tipo de situaciones están sucediendo. Creo que también un valor adicional para la evangelización es el reconocimiento, que vayamos orientados hacia esa evolución, que veamos la satisfacción y que nuestro cliente está focalizado. Creo que el reconocimiento nos sumaría a que a que todo nuestro equipo vaya en esa cultura y en esa evolución. Eso es lo que le sumaría adicional, Rubí. Perfecto, muchísimas gracias, Celia. Bueno, muy interesantes todas sus respuestas. Yo lo resumo en 3 puntos. Una, el proceso de evangelización, todos coincidimos que es algo complejo, pero que debe de ser continuo, como lo resaltó Carlos, y no dejar de lado los pequeños detalles, ¿no? Por otro lado, pues no podemos prometer una buena experiencia si al interior no vivimos esto en la empresa, ¿no? Internamente entre los mismos colaboradores. Y finalmente, esto último que has comentado, Elia, cada colaborador, desde el más nuevo hasta el más antiguo, debe de tener muy, muy claro nuestro objetivo y debemos de hacer esfuerzos constantes, ¿no? Entre ellos, el reconocimiento hacia el interior de la empresa para también poder recibir el reconocimiento por parte del cliente. Y bueno, siguiendo esta misma línea, sin duda considero que el enfocarnos en la centricidad de los clientes es la estrategia que hoy está transformando a todas las organizaciones, que nos está transformando, y la transformación es ahorita, es el presente. Ahora, los 3, a pesar de estar en industrias totalmente diferentes, todos tenemos en común el interés por mejorar la experiencia de los consumidores, ¿no? Desde la óptica de sus industrias y partiendo de este gran concepto que es la congruencia, les pregunto, ¿qué tan congruentes somos las empresas que adoptamos una cultura centrada en el cliente comparado con lo que el cliente recibe realmente por nuestra parte? Inicio contigo, Javier. Perfecto. Pues muchas veces lo que esperan recibir los clientes con respecto a lo que, digamos, realmente perciben, pues se parece, como se dice aquí, un huevo a una castaña, ¿no? Es decir, muchas veces no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Dentro de mi sector, que es el sector tecnológico, bueno, no solo es exclusivo, ¿no? de mi sector, en muchos sectores, digamos, están apareciendo unos modelos que son los que denominamos Customer Success, ¿no? Es decir, todo lo que es el éxito del cliente, básicamente guardan relación con, digamos, con contemplar al cliente, ¿no? En todas las interacciones, en todos los puntos de contacto. Tiene un principio muy importante, muy interesante, ¿no? Dentro de, es decir, al cliente no le importa cómo lo hagas, ¿no? No le importa el backstage, ¿no? No le importa la representación, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y esto se está dando en cuenta las empresas. De hecho, los grandes proveedores tecnológicos pues utilizan el modelo SaaS, no sé si lo conocéis, SaaS, ¿vale? Que es básicamente basado en Customer Success, es decir, en cada momento darle al cliente, contar un storytelling, ¿no? Dentro digamos, de la película completa, ¿no? A cada uno de los clientes. Yo, dentro de SAGE, pues, una de las patas que llevo es todo lo que tiene que ver con el diseño, ¿vale? Entonces, yo cuando nosotros trabajamos en diseño, muchas veces te das cuenta de que hay interacciones que no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, ves que hay interacciones que se pusieron en un día por alguien, hace unos años, seguramente, o hace una década, ¿vale? Que permanecen, ¿no? En esa obra de teatro, ¿no? En esa representación. Walt Disney, que Carlos habla mucho de Walt Disney, llama a sus empleados, ¿no? Actores, ¿no? Es decir, al final todo es una representación, ¿no?
Pues, esto pasa mucho, ¿no? Dice, oye, ¿y esto qué sentido tiene? Pues no lo sabemos. ¿Y dónde está? Pues no lo sabemos, ¿vale? Eso es lo que te encuentras cuando haces un Customer Journey, diseñas un modelo de Customer Success, ¿vale? Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que trabajar en una primera fase, ¿no? Las empresas, es la congruencia, ¿no? De los mensajes, de las interacciones, ¿no? Dentro de, digamos, de la percepción, dentro de las expectativas, ¿no? Que tiene cada cliente con una organización. Entonces, para mí, no son muy congruentes, ¿vale? Es decir, no hay nada, no hay ningún estudio, digamos, que serio, que te revele, ¿vale? Cuál es el nivel de congruencia, ¿vale? Pero si tú analizas, bueno, solo tienes que hacer lo siguiente. Rubí, Elia, Carlos, coger un día y hacer un customer safari, para comprar en vuestras organizaciones. Coger al equipo directivo y decirle, oye, mira, tú eres Manolo, que eres un cliente o eres un paciente, ve a coger cita, o cualquier servicio que prestes dentro de Atento, ¿vale? Vais a ver qué complicado muchas veces, no solo que te dé un servicio, sino incluso comprar, ¿vale? Y este ejercicio lo hago yo muchas veces dentro de mi comité y otros comités, ¿no? Pero en otras empresas. Entonces, la gente se da cuenta de que a veces los básicos, ¿no? Dentro de esa congruencia, dentro de esa relación, ¿no? Dentro de esa sincronía que tiene que haber, dentro de esa consistencia que tiene que haber dentro de las diferentes interacciones que quieren nuestros clientes, es harto complicada. Rubí. Muchas gracias, Javier. En tu caso, Carlos. Bueno, yo coincido con Javier, creo que en general somos poco congruentes, ¿no? Quiero decir, una de las en sanidad, pues está la típica frase esta, ¿no? De, oye, ¿qué tal con el médico? Pues ni me ha mirado, o no he entendido lo que me ha dicho, me han mandado un informe que he tenido que ir a Google a ver de qué va. O sea, lo normal es que entreguemos una analítica con un montón de números y flechas o asteriscos arriba y abajo, y rápidamente la gente o se la mande al amigo médico de turno por WhatsApp, o se vaya a Google y la segunda o tercera entrada va a decir que tienes un linfoma y vas a morir en menos de 12 meses. Es decir, eso no es nada centrado en el cliente, ¿no? Como bien decía Javier antes, históricamente nuestros procesos y nuestra manera de comunicar están ahí y no han sido revalorados en torno a esta cultura, y eso hace que efectivamente haya muchísimas incongruencias, ¿no? Vuelvo a citar a Disney, lo que dice ese libro es que nosotros todos, quiero decir, sanidad, cualquier sector, estamos representando una obra de teatro en la cual cada uno somos actores, y de hecho Fred Lee en ese libro dice que, entender el comentario, dice, no deberías contratar enfermeras, deberías contratar actrices que supieran poner medicación intravenosa, ¿no? Es decir, que deberías tener a toda tu organización perfectamente orquestada para transmitir lo que os decía antes, cuidado y trabajo en equipo. Una de las mejores definiciones que yo he leído nunca de experiencia de paciente es dice, aquello que le cuentas a tu mujer cuando sales de la consulta del médico, ¿no? Es decir, tú sales de la consulta del médico, agarras el móvil, llamas a tu mujer, dices, oye, ¿qué he salido? Y eso que ocurre a continuación es lo que tu cultura, tu organización, tus procesos, tus personas han determinado para que esa persona cuente a su ser querido, ¿no? Entonces, si contratas un servicio, si haces una compra, vas a un restaurante, pues es esa emoción, y paradójicamente en sanidad no estamos nada entrenados a gestionar emociones, cuando generamos continuamente muchas más emociones wow que cualquier otro sector, emociones inolvidables y muy importantes, ¿no? Pero realmente no somos congruentes. La gente lo que pide es, en todos los sectores, agilidad, pues para que te vea el médico lo que tardan en cogerte un teléfono, darte cita, amabilidad, personalización y confianza. Nosotros trabajamos mucho en la confianza de tenemos muy buenos médicos, muy buenas máquinas, pero el resto de cosas no. Y al final lo que el cliente quiere, en mi caso el paciente, es eso, oye, fenomenal, cuídame, trabaja en equipo y hazme sentir bien y tranquilo en un entorno complicado. Pero vamos, nos falta mucho trabajo para ser congruentes, además, en la cantidad de procesos que manejamos.
Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que el tema de la congruencia y todos lo tenemos claro. Probablemente no estamos donde queremos estar, pero estamos trabajando y vamos hacia allá, ¿no? Y veo que tienen muy bien identificados cuáles son esos puntos donde todavía cojeamos. Entonces, es muy importante. El primer paso es tenerlo identificado y creo que ya están en ello. Y Elia, vuelvo contigo. En tu caso. Sí, muchas gracias, Rubí. Al igual que Javier y Carlos, sí considero que estamos en el camino, ¿no? Sin embargo, sí creo que cada vez más las compañías estamos con ese foco y moviéndonos hacia allá. Estamos, por un lado, conociendo más las compañías, las diferentes industrias a las que trabajamos, el usuario al que le damos el servicio e implementando nuevas metodologías para identificar y evolucionar esta parte de la satisfacción del cliente. Yo creo que lo importante es que tenemos que medir todas las acciones que hacemos, ¿no? Para ver que realmente cuál es la evolución que estamos siguiendo con esa congruencia. Nosotros siempre estamos trabajando en tener esta escucha activa del cliente a partir de todas las interacciones que recibimos, de cuáles son las necesidades y con ello transmitirlo a nuestros clientes para buscar generar esas estrategias y soluciones que acompañen la satisfacción. Por otro lado, me gustaría compartirles que en las empresas estamos de este sector siempre buscando el estar en esta cultura centrada del cliente, ¿no? Y buscar siempre el proceso que requiere, y esto es un tema de aprendizaje, ¿no? Por último, sí creo que la congruencia se logra supervisando, ¿no? Se logra dando seguimiento a cada campaña, a cada proceso que adecuemos, ¿sí? Haciendo un monitoreo al interior si realmente estamos encontrando ese resultado que buscamos, porque la congruencia tiene que venir desde toda la compañía. Yo creo que la cultura centrada en el cliente y que digamos, estoy haciendo congruencia porque estoy modificando ese proceso, pero el cambio es completamente de la compañía y eso es lo que lo hace mucho más complejo y qué tan congruentes somos porque tenemos que movernos todos hacia esa cultura del cliente. Gracias, Rubí. Perfecto, muchísimas gracias, Elia. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis para invitar a toda la audiencia a que nos pongan sus preguntas por el chat. Aquí, bueno, podemos continuarnos de largo haciendo muchas preguntas. Creo que ha estado muy interesante todo lo que nos han compartido. Tenemos un par de preguntas más y ya nos quedan escasos menos de 15 minutos. Voy a ir con una última pregunta, ¿qué les parece? Y una vez que terminemos de esta ronda de esta pregunta, damos pie a hacer algunas preguntas que tenga el público. ¿Les parece? Muy bien. Pues bueno, creo que, la última pregunta en este caso, creo que es algo muy relevante. Ahora hablemos de retos, ¿no? Ahorita hablábamos de que pues, uno de los retos es la búsqueda para transformar la cultura corporativa basada en la voz del cliente. ¿Cuáles son las principales barreras a las que ustedes se han enfrentado al instalar esta nueva cultura centrada en el cliente en sus organizaciones? En este caso voy a iniciar contigo, Elia. Vale, muchas gracias, Rubí. Bueno, yo te diría que por un lado nos enfrentamos a que los hábitos de los clientes están en constante cambio, ¿no? Y todo evoluciona muy rápido. Y eso, para nosotros como compañías, debemos de estar abiertas a esa adaptación de diferentes escenarios, a que tenemos, ya lo mencionaba Javier y Carlos, a que tenemos que ser ágiles, ¿no? Porque esto evoluciona y nuestros clientes nos están demandando nuevas cosas. Normalmente no estamos tan acostumbrados a ellos y como compañías nos cuesta trabajo el aceptarlo y movernos. Por eso debemos de crear conciencia para quién trabajamos, a quiénes buscamos retener, quiénes son nuestros clientes y que por ello tenemos que buscar ser mucho más ágiles, ¿no? Por otro lado, te diría que existen compañías que se consideran conocedoras de sus usuarios y muchas veces este entendimiento no nos deja ser flexibles y averiguar qué es lo que está fallando en la estrategia, ¿no? O qué puedo hacer para mejorar la experiencia del consumidor y que tenemos que ver que todo esto evoluciona, no que lo que conozco hasta ahorita es lo que me está dando el resultado, porque esto es constante. Yo diría que la transformación hacia estas estrategias comerciales enfocadas hacia el cliente cobra más sentido.
Ya lo decía por ahí Marta, que considerando que el 86% de los consumidores están dispuestos a pagar por una experiencia premium, ¿sí? La firma Procter & Gamble también encontró que 1 de cada 3 personas abandonaría una marca tras solo una mala experiencia. E incluso si llegarían a abandonar esa marca después de 2 o 3 decepciones. Entonces, esto habla de por qué tenemos que movernos hacia allá. Y por ello la importancia de conocerlos a fondo, escucharlos, las necesidades y para enfocarnos a la satisfacción. Asimismo, considero que uno de los retos más grandes es permear esta cultura, sensibilizar a todas las áreas, como yo lo decía, de centrarnos en el cliente y un poco lo comentan, poniendo hasta el producto o la venta, ¿no? Yo creo que la satisfacción del cliente mueve mucho más hacia esa cultura de fidelización y creo que lo que continúa como siguiente se da como parte de ese proceso de fidelización y de satisfacción del cliente. Ofrecer una atención de alta calidad se ha convertido en una prioridad para el 45% de las compañías en los siguientes, para los próximos 5 años, de acuerdo a un estudio de SuperOffice. Eso habla de que cada vez más estamos focalizados en este foco de la prioridad hacia los clientes. Y incluso lo mismo SuperOffice dice que incluso superando los factores tradicionales del producto y el precio. Tenemos que adoptar la idea de que si realmente me centro en el cliente, tendré ventas y también tendré hallazgos para mejorar el producto. Es un círculo virtuoso en el cual cada colaborador forma parte. Y por otro lado, también debemos replantearnos si nuestros procesos y capacidades operativas son las adecuadas. ¿Qué tengo que evolucionar? No solo es el producto, es el todo desde la capacidad operativa y procesos para nuestros objetivos. Es eso, Rubí. Gracias. Muchas gracias, Celia. Carlos, en tu caso. Bueno, y en mi caso yo creo que es un poco particular porque nosotros tenemos que luchar contra una cultura potentísima que ha conformado una organización muy piramidal, muy centrada en el médico históricamente como heredero de un poder que viene de brujos, hechiceros, chamanes y curanderos. Y entonces esto es complicado, ¿no? Porque nosotros realmente los de la bata estamos en una posición de poder y la relación, en mi caso, empresa-cliente, médico-paciente es tremendamente asimétrica y hay unos componentes pues de sumisión, de miedo, de incertidumbre, pues muy potentes y emocionalmente a veces difíciles de manejar. Yo creo que ese es el primero de los retos. De hecho, cuando a mí me preguntan un poco cómo hago las cosas, empiezo desde abajo de la pirámide, es decir, los médicos los dejo al final, porque al fin y al cabo, pues un médico en España tiene 6 años de carrera, 4 o 5 de formación de residencia, y son pues 10 u 11 años que le estamos diciendo que estás aquí para diagnosticar y tratar, no para cuidar a pacientes, ¿no? Enfermería, por ejemplo, es otro mundo, están muchos más orientados al cuidado y tenemos que luchar contra eso y a veces empezar desde las capas de más abajo, pues yo a los míos les digo que tenemos que aislar a la gente que no funcione a ese nivel de cuidado de tal manera que sean como un punky en una fiesta de pijos, ¿no? Es decir, que de repente tú llegues a un local de gente muy pija, pijos aquí en España es los que son pues como de clase alta, así muy señoritos, y veas un tipo con una cresta verde y una chupa de cuero, es decir, lo vas a ver a kilómetros de este tipo aquí no encaja, ¿no? Yo creo que ese es el reto más importante. Creo que se puede conseguir a medida que metes evangelizadores en el grupo y consigues hacer mayoría. Y otro es que en empresas grandes que tienen mucho componente de servicio central, como bien decía Javier, todos en la empresa tienen que ver, oler, sentir y palpar al cliente. Y desgraciadamente, pues aquí por los hospitales, que al fin y al cabo son, en mi caso, los centros de producción de la empresa, hay poca gente de servicios centrales. Entonces yo creo que sería obligatorio, pues como aquella famosa escena de la película El médico, que los propios médicos se vistan de pacientes, coman comida de hospital y se sometan a las pruebas que ellos mismos prescriben, pues a lo mejor había que hacer algo así, porque yo creo que es el otro segundo gran reto, ¿no? Que todo el mundo de la organización entienda lo que es ser paciente y entienda lo que es ser familiar de paciente, estar ingresado en un servicio de urgencias y a partir de ahí ocurre la magia.
Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. ¿Y en tu caso, Javier? Yo primero que estoy disfrutando enormemente, ¿no? de las ponencias y de cómo hablan mis amigos, ¿no? Vale, en voz de cliente, a ver, con respecto a tu pregunta, Rubí, en voz de cliente, en voz de cliente hay tres cosas, ¿no? Claras, ¿no? Una es los métodos, ¿vale? Otra es el análisis y otra es digamos, lo que hagas con esa voz de cliente, ¿no? Pero en cuanto a voz de cliente, métodos. Oye, pues yo creo que las empresas nos estamos volviendo un poco locas, ¿no? Preguntando, oye, haces cualquier cosa y te envían una encuesta o te preguntan, viene uno a instalarte y te preguntan, viene otro, no sé, es decir, creo que tenemos que mejorar. Y mira, pues Eli ha dicho una cosa pues, muy interesante, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay herramientas tecnológicas maravillosas como Pitch Analytics, ¿vale? Otras series de herramientas que son una maravilla. Es decir, que no es una encuesta, ¿no? Es un censo, ¿no? Que es totalmente distinto. Creo que tenemos que trabajar mucho en la digitalización, en el ver el momento adecuado, ¿no? Para preguntar el qué, ¿no? Abogo por encuestas más transaccionales, más que encuestas relacionales, ¿vale? Basadas en el comportamiento, pues en los datos, en el eye tracking, es decir, otra serie de cuestiones, ¿vale? Que no son intrusivas, ¿no? Desde el punto de vista del cliente. En cuanto al análisis, pues fijaros, yo cuando empecé en esto, yo dedicaba casi todo mi tiempo en hacer una presentación PowerPoint, ¿vale? En la cual mostraba la evolución de la voz de cliente, las reclamaciones, las encuestas, etcétera, etcétera. Y de 1.500 que somos en SAG España, yo creo que lo veían dos, ¿vale? Dos o tres, de verdad. El siguiente paso fue hacer una webinar como este evento, ¿vale? Y llegué a 5, ¿vale? Pero nunca llegué, ¿no? Nunca llegamos, ¿no? Es decir, trabajamos, es decir, nunca recuperamos el esfuerzo de la inversión. Yo creo que esto tiene que estar embebido, ¿no? Y tiene que formar parte de la cultura, ¿no? Otra parte del análisis, digamos, y la otra parte es la actuación, ¿no? Aquí han surgido maravillosas estrategias, ¿no? Como el close the loop, ¿no? Como la operativización de la voz de cliente, que yo creo, oye, pues que parten de la lógica. Es decir, oye, si preguntas al cliente es para hacer algo. Si no, no preguntes, porque al final lo que estás generando es unas expectativas que no vas a cumplir, ¿no? Entonces, oye, pues todo lo que las empresas, por ejemplo, leía el otro día en el informe de operativización de la voz en España, pues en torno al 40-50% de las empresas están utilizando el close the loop. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Es decir, pues, en aquellas interacciones, generalmente aquellas peores, ¿no? Dentro del punto de vista del cliente, pues lo estamos haciendo algo, estamos respondiendo rápidamente. Yo creo que esa es la situación. Que tenemos que trabajar más en digitalización, en ver en qué momentos son los adecuados, ¿no? Para preguntar el qué y sobre todo en actuar, ¿no? Que muchas veces pues preguntamos, ¿vale? Pero sin mucho sentido, ¿no? Rubí. Muchísimas gracias, Javier. Me hace gracia, perdona, un apunte solo, pero me hace gracia esto que dice Javier, porque hace unos años salió una editorial en una revista médica, el British Medical Journal, ahora que todos sabemos de medicina gracias al COVID, pues seguro que os suena, en la cual decía que no era ético preguntar cosas a los pacientes si no ibas a hacer nada con esa información, ¿no? Entonces decía, sacar un estudio diciendo, no haces más que decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Y entonces el sistema británico, el sistema de salud británico, el NHS, en algunos hospitales tiene una cosa maravillosa que yo estoy pensando en implantar, que es un panel que dice, you said, we did, ¿no? Es decir, oye, nos dijiste que el café estaba frío, oye, pues ya hemos comprado una cafetera que hace café calentito, ¿no? Pero creo que es importantísimo y es cierto que a veces generamos una cantidad de tiempo y de esfuerzos en recolectar datos para que no los mire nadie, pues no lo haga otra cosa. Efectivamente. De hecho, we did, ¿vale? Yo creo que desde las estrategias más sencillas y más fáciles, digamos, desde el punto de vista del rendimiento, ¿no? Desde el punto de vista digamos, de las campañas, ¿no? O del valor, ¿no? Que puede entregar cualquier organización, ¿no? Es decir, que el cliente se sienta personalizado, ¿no? Reflejado en el producto, en el servicio y tal,
pues yo creo que es la mejor arma, ¿no?, para cualquiera de las industrias que representamos nosotros, ¿no? Se vuelve fidelización, ¿no? Por llamarlo. Totalmente. Gente fidelizado. Cuando algo es tuyo, pues tiene más, ¿no? Le quieren más, ¿no? Exacto. Cuando lo ves ajeno es complicado. Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo que gracias por sus intervenciones. Sumado a lo de Carlos, creo que el gran reto también que tenemos es cómo darle uso a todos esos datos que estamos captando las empresas, ¿no? Porque data hay y hay millones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dirigir esas estrategias para realmente que se vea esa transformación hacia el cliente? Y bueno, yo creo que la verdad ha sido bien interesante platicar con ustedes, creo que el foro también lo piensa así, y nos podemos seguir de largo todo el día, ¿no? Sin embargo, Sí. bueno, ya se nos está terminando el tiempo, yo creo que nos queda un minuto, y para dar el cierre, sí me gustaría al menos dar espacio a una pregunta. Hay muchas preguntas dentro del chat por ahí, igual Rebeca nos puede ayudar ahí a recapitularlas y luego podemos dar respuesta. Pero bueno, hace una pregunta Pablo Salcido, y bueno, si quieren, levante uno la mano, yo creo que va a dar espacio para que uno de ustedes responda. ¿Qué estrategias han implementado con el cliente interno? Porque considero que si el cliente interno no se siente escuchado, atendido y con voz, no quiero pensar cómo atenderán al cliente externo. No sé si tú nos quieras, alguno de ustedes que nos quiera responder, o lo dirijo, o lo pongo a dedo. Yo lo digo muy rápido, si queréis. Nada de lo que yo pienso para pacientes es diferente a lo que pienso para mis empleados. Se resume en eso. Nada de nada. Tiene que ser absolutamente equiparable, simétrico. Misma caja, mismo tamaño, misma forma, mismo color. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, sin duda, pues el hablar de transformación, como lo dije al principio, es hablar del presente y de lo que hoy estamos haciendo. Si bien, como también lo mencionamos, el 2020 vino a revolucionarnos, pues no todo es malo, ¿no? Hubo muchos aprendizajes que trajeron, pues consigo fortalecer esta era del cliente, que ya tenemos rato hablando del cliente. Y bueno, también antes de ceder la palabra a Marta para dar el cierre final de este AMEC Talk y también de la Semana de la Centricidad en el Cliente para Grupo Coppel, quiero agradecer a nuestros panelistas, Elia, Javier y Carlos. Un gustazo haber compartido con ustedes este AMEC Talk y bueno, a su vez hacer este cierre en la Semana de la Centricidad. Creo que fue, como se los prometí al principio, muy enriquecedor. Creo que las experiencias que nos han contado son muy, muy interesantes. Y bueno, a todos, de cierta manera, bueno, desde Coppel los esperamos el próximo año con más temas de interés y bueno, continuaremos participando aquí de AMEC Talk. Muchísimas gracias. Marta, un placer y te cedo la palabra para la despedida. Muchísimas gracias. Efectivamente, es una estupenda plática, coincido plenamente. Y me quedo con el lado así como más humano, ¿no? Efectivamente, no hay que olvidar que aunque parezca que es obvio, tanto empleados como clientes, pues tenemos un común denominador, ¿no? Y es que ambos somos personas y las personas, al final, en definitiva, es cultura, ¿no? Recordarles que ya tienen en pantalla, que vamos a poner en pantalla y en el chat el código QR por el cual pueden realizar una encuesta de satisfacción. Y bueno, por supuesto, a nuestra mesa de panelistas agradecerles que haber compartido su visión, haber compartido estas valiosísimas experiencias y anécdotas, incluso divertidas. Que, por cierto, yo no sé por qué insultar a tu jefe es motivo de despido. O sea, realmente no lo entiendo. Debería ser una práctica habitual. Con lo que desahoga eso. Bueno, pues gracias a esa mesa de panelistas. Gracias, Ruby, gracias, Elia, gracias, Javier, gracias, Carlos. Y al resto, pues sin duda agradecerles toda su asistencia. Hoy nos hemos congregado más de 350 personas y esperamos que hayan encontrado esa fuente de inspiración y algunos tips para que hayan podido anotar y ponerlos en práctica. Como siempre, vamos a difundir la plática en nuestras redes sociales y enviaremos un paper con el resumen de las mejores conclusiones, las conclusiones más importantes del encuentro. Nuevamente, muchas gracias, un gustazo por su asistencia y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, un gusto. Un abrazo. Bye.
Chao. Gracias, hasta luego. Igualmente. Hasta luego.